con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. En esta oportunidad, en este programa, vamos a conversar con Eulogio Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Bolivia está a 6% de completar el llamado saneamiento de tierras en nuestro país. No se ha podido porque se han bloqueado $40 millones de un crédito que provenía del BID en la Asamblea Legislativa Plurinacional y lamentablemente el gobierno de Arce no va a poder completar ese proceso que se ha venido desarrollando en las últimas 2 décadas. Vamos a conversar sobre la tierra y el territorio con Eulogio Núñez, director del INRA. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí doy la bienvenida a Eulogio Núñez. Los amigos de años le decimos Chiqui. Trabaja en el tema tierra y territorio hace tantísimo tiempo. Ahora es el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria desde el año 2021. Bienvenido, Chiqui, y para hablar de esta historia tan apasionante de tantísimos años. Primera pregunta tiene que ver con una cosa que se llama Laguna Corazón. Hubo un reportaje escrito por Gisela López, periodista del Deber entonces, que contaba la historia de un señor que se había apropiado de un sitio gigantesco en Guarayos y que hizo de ese sitio su propiedad, y después hubo los líos que hubo. Ese señor se llama Branko Marinković. Comencemos la historia desde ahí. ¿Qué era Laguna Corazón en ese momento? ¿Y qué estaba viviendo Bolivia con respecto de la tierra y el territorio en ese momento? Gracias, Julio. Agradecerte por la invitación y agradecer al programa Cable Tierra. Encantado de estar aquí. Y bueno, tierra, territorio en nuestro país, ¿no? De larga data. Una reforma agraria del 53 que quedó inconclusa en nuestro país. Se tuvo que intervenir el Servicio Nacional de Reforma Agraria, el Instituto de Colonización 2002, ¿te acordarás, no? Sí. Resulta que se avanzó la reforma agraria en Valles y Altiplano, Chaco, Oriente y Amazonía. En esas 3 macroecorregiones se estaba volviendo a reconcentrar la tierra, ¿no? Grandes latifundios en pocas manos. Y bueno, claro, a ese lado del país quedaron los terratenientes. Quedó inconclusa la reforma agraria. O sea, estaba avanzando, sí, y quedó inconcluso. Y bueno, lamentablemente el MNR, que había encarado este proceso, pues toda su historia, ¿no? Cómo fue cambiando, y al final se logró aliar, ¿no? Con los terratenientes en el Chaco, Oriente y Amazonía, ¿no? Y bueno, creo que un hito importantísimo fue, ¿te acuerdas cuando se intervino la reforma agraria? Se quedó un tiempo muy corto para sacar una nueva ley. 1992 estamos hablando. Recién la ley INRA salió el 18 de octubre de 1996. ¿Se acuerda? Con la marcha, sí. Y Goni no quiso firmar la ley. En pleno gobierno de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, y fue, digamos, se inventó un viaje al exterior, y fue Víctor Hugo Cárdenas a Samaipata, que venía la marcha del Oriente, con los 34 pueblos indígenas, y aquí en el Altiplano Valles era una alfombra de piedra, porque ya eran 4 años que había quedado, tenía un plazo muy corto. 8 meses, máximo 1 año, tenía que salir la nueva ley después de la intervención, pero se quedó ahí. Y esa marcha logró la ley de 1715, que es la ley INRA, 18 de octubre. Y mire, este 18 de octubre, y estamos hablando ya 29 años, ¿no? Y esa ley, Julio, decía de que 10 años tenía que terminar de regularizar derechos, perfeccionar el proceso derechos. De saneamiento. Claro, proceso de saneamiento, señores, porque habían títulos sobrepuestos hasta de 5 pisos. Y el tema que hizo que rebalsara el vaso es, te recordarás, Bolibras, 100.000 hectáreas, ministro de Educación. Edín Céspedes.
Ministro de Educación de Banzer. Exacto, que se estaba apropiando y eso hizo que Banzer le dijo, llévate esto, es para vos. Eran 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas para un solo señor. Para un solo señor. Sí. Y el ministro de Educación. Y estábamos en una reforma agraria del 53. Entonces intervino eso y de verdad, realmente no había seguridad jurídica. Realmente el gobierno que entraba, si era militar o era pero era apropiarse las tierras. O sea, estaba revirtiendo lo que había logrado la reforma agraria en los primeros años del 53. Y bueno, dentro de esos también está esta propiedad que tú dices, pero en 10 años, Julio, hay que recordar, el presidente era Goni, sí. Después vino Mesa un tiempo y Rodríguez. En 10 años tenían que terminar de sanear, regularizar el área rural. Avanzaron el 10%. De ahí viene... 1% por año. Claro. Y fíjense, en 3 años en mi gestión, 3 años, lo más complicado que quedó, he llegado del 86 al 94. O sea, estamos hablando de 8% en 3 años. Ellos en 10 años, teniendo los recursos, avanzaron el 10%. Fue trágico y se acabó el periodo de saneamiento de las tierras a los 10 años y tuvo que venir la marcha del 2006, ¿se acuerda? El primer año de Evo Morales no tenía 2/3. Por la ley de reconducción comunitaria, que salió una marcha de 250 personas de Santa Cruz. Tuve el privilegio, muy jovencito, con mi mochilita al hombro, acompañarle en la marcha. Quería tener una experiencia de cómo se vivían las marchas. Y bueno, ahí me tocó acompañar, era el junior, porque habían grandes ideólogos de esta materia, o sea, estamos hablando de Hugo Salvatierra, estamos hablando de Carlos Romero, de personajes de esa talla que acompañaban esas marchas. Y yo era el junior, o sea, era el ayudante que venía con las marchas todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero llegué a La Paz, a esa marcha, acompañando y en el camino se venía redactando. Era un equipo bastante pesado, ¿no? O sea, estamos hablando de Cliver Rocha, recordarás, creo que Leonardo Tamburini, Alejandro Almaraz, Juan Carlos Rojas, todo ese... Después vino Alfredo Rada, Gabriela Montaño. También estuvieron ellos, sí. ¿No? Estuvieron en parte ellos, ¿no? Y ahí salieron varios ministros del primer gobierno de Evo Morales. Ella cuando entró Evo, pero esa marcha me tocó acompañar muy jovencito, o sea, yo era técnico agropecuario, ahí aporté en la parte más agropecuaria, pero todos los otros eran abogados, agraristas. Y eso también me motivó a mí a estudiar Derecho, porque todos los que estén nombrados, todos eran abogados. Claro. ¿No? Excepto Juan Carlos Rojas, creo que no era abogado, ¿no? Que fue director del INRA, ¿no? Fue después del INRA, pero todos eran abogados. O sea, entonces eso me motivó a mí también a estudiar Derecho, ¿no? Yo de profesión soy técnico agropecuario, pero ahí estudié Derecho. ¿Y terminaste? Claro, desde ahí me empecé a vincular en el tema de desarrollo rural. ¿Y ahora te dicen doctor o no? ¿Ah? No, solo llegué hasta maestría, me falta hasta ahí el doctorado. Bueno, muy bien. Pero entonces 10% avanzaron. Y fíjese, se estaba repitiendo lo de la reforma agraria. Ajá. 70 para los grandes, 30 para los indígenas originarios. Y en esa reforma agraria, con la ley del INRA ya, en 10 años se repitió eso. 70 habían saneado para los medianos y grandes y 30 para... El 70-30 siempre te vas a acordar que lo mismo pasó con Áñez, que fue 70-30 también. Reimprimió nomás, pero 70-30 también fue. Ese 70-30 había de reforma agraria, la ley ya 17-15, la INRA, en 10 años, 70-15, avanzaron un 10%. De ese 10%, el 70, medianos y grandes. Y Áñez lo repitió lo mismo. Fue ya en el gobierno de la reconducción comunitaria, en el periodo de la reconducción comunitaria, principalmente los primer 14, año del gobierno de Evo. De Evo, los 14 años y más los 5 años de Lucho, donde la estructura de la tierra cambia radicalmente. No es el 70%, 70
30. Esa estructura es muy importante, y de lo que tú me preguntabas es de esos resabios que te decía de la concentración de los latifundios. Claro, cuando yo entré te lo planteaba como ejemplo paradigmático de cómo funcionaba antes, ¿no es cierto? Exacto, y fíjese, cuando yo llegué a esos predios que tú me decías, el uno estaba 24 años saneándose ya, que desde que inició el saneamiento estaba en proceso, y el otro creo que 23. O sea, quiere decir que tras que inició la ley 1715, ya estaba en saneamiento, el INRA daba un resultado, pero como tenían, o sea, toda la chicana jurídica, ¿no? Un paso que daba el INRA, ya impugnar al agroambiental, al constitucional, al procesos penales, civiles. Eso venía cuando tú tienes una propiedad legal, sanea INRA y si no estoy de acuerdo voy al agroambiental y se acabó. Pero esto viene, si te contara la historia, viene de mucha chicana jurídica, mucho... O sea, paso que daba el INRA, no, objetar. Claro, para esos latifundistas, terratenientes, en ese sentido el Estado sí valía, era necesario, porque lo utilizaban como palanca de influencia para ellos seguir reteniendo la propiedad de esa tierra, ¿no? Así es. Ese es un caso que todavía queda pendiente, ¿no? Porque cuando yo ingresé al INRA, bueno, sacó un decreto el presidente Lucho, donde dijo, revísese qué pasó el 2019. Si hubo irregularidades en esos saneamientos del 70-30, 1 millón más o menos años, reimprimió los títulos y hizo avanzar algunos procesos que estaban ahí como conflictivos, ¿no? Entonces ahí se revisó estos 2 predios, ¿no? Sumados son 34.000 hectáreas, ¿no? 12.000 en la Laguna Corazón, Guarayo, y el otro en Tierra Baja del Norte, ¿no? Entonces ahí lo legal, como corresponde en derecho, como me habían encomendado a mí cuando yo asumí, tú haces lo que dice la Constitución y la ley, no torcer la ley, y vamos a mantener la institucionalidad, y eso hay que agradecerlo al presidente Lucho. Me ha mantenido en el cargo, pese a que he tenido, o sea, pues 20 marchas para sacarme, personas que realmente me querían, digamos, que yo vaya más allá de lo que dice la norma, o pueda, digamos, fallar más allá de lo que la normativa agraria permitía, ¿no? Pero ahí lo que se ha dicho en Guarayo, eso corresponde no 12.000, sino legalmente unos expedientes que recaen sobre 650 hectáreas, no 12.000. Eso es lo que corresponde. Y en la Chiquitanía corresponde los 5.000 que dice la Constitución, pero no los 22.000. Entonces en total son 5.650 que corresponde, no los 34.000. O sea, nos dio la razón, el INRA nuevamente reencaminó, a esa conclusión llegó, que ya habían llegado los anteriores directores del INRA, estamos hablando desde 2006, y habían llegado a la misma conclusión. Yo llegué a la misma conclusión, en derecho, revisando los documentos, y el agroambiental también dio ese fallo, pero luego se fueron a un amparo constitucional en los 2 casos, y ahí está. Ha quedado parado eso, seguramente se tiene que reencaminar, ya no en esta gestión, será ya en la próxima gestión. Más adelante te voy a hacer preguntas sobre todo este trayecto de construcción que data de muchas décadas, incluidas todas las marchas indígenas, pero te pregunto para comenzar, para entender el nuevo mapa, ¿cómo es la distribución de la tierra hoy día en Bolivia con todo lo que se ha logrado con el saneamiento? ¿Y qué tipo de reacciones han habido de parte de los latifundistas, de los terratenientes históricos, que se han tenido que resignar a que pueden 5.000 hectáreas y nada más según la nueva Constitución aprobada en 2009? La estructura, Julio, yo diría... Las marchas, las muertes, 9 marchas han habido del oriente hacia... En todas las marchas, revisar la plataforma, número 1, tierra-territorio. Exacto. Tanto de 34 pueblos indígenas que están Chaco, Oriente y Amazonía, más quechuas, aymaras, en altiplano y los valles, siempre tierra. De ese 70-30 la reforma agraria, ahora ha cambiado radicalmente la estructura. Hoy, en primer lugar, están los pueblos indígenas, lo que se llaman las TCOs,
de lo que en la reforma agraria lo llamaban selvícolas, salvajes, más o menos así decía. Claro. Tome en cuenta los selvícolas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, era una definición discriminatoria por donde se vea. Total. Y es el 27% del área rural que hemos saneado son títulos de TCOs que eran antes, ahora son territorios indígenas. 27%. Luego, los empresarios del 70-30 te decía, han bajado el 16%. Yo creo que eso, obviamente, a los que hemos estado acompañando este proceso, yo digo de reforma agraria, vía reforma constitucional, vía reforma de la ley de reconducción comunitaria, vía saneamiento, con las reglas del saneamiento. La tierra es un derecho no absoluto, el derecho agrario no es absoluto, es un derecho condicionado, que yo te doy la tierra, el Estado te da la tierra, el dominio lo tiene el Estado, te doy la tierra para que tú lo trabajes. Si no lo trabajas y lo abandonas, yo tengo el derecho de revertirte a dominio del Estado, porque tú tienes que trabajar. El área rural está condicionado a que cumpla la función económica social o función social. Si no cumples, la ley dice se revierte. En las medianas y grandes se revierte, y en las pequeñas y TCO dice no se revierte, lo que puede hacerse se expropia. Por ejemplo, en una comunidad, si una parcela alguien lo abandonó totalmente, la comunidad dice, señor INRA, lo expropiamos y eso queda para la comunidad, ¿no? O sea, no se revierte en la pequeña propiedad, la TCO y lo comunitario. Se revierte en la mediana y grande. Entonces, el derecho agrario es un derecho condicionado, así está en nuestra legislación, ¿no? Condicionado a que lo trabaje en la tierra y sin maltratarlo a la tierra, a la madre tierra. ¿Por qué? Porque tiene que generar seguridad alimentaria para la población y con soberanía también. Entonces no es un recurso como un bien urbano, que tú tu lote lo cobras, si querés lo metes veneno, lo dejas que que sea barbecho, o sea, no construís tu lote, le pones una vara, no pasa nada, porque es un derecho absoluto, casi en derecho civil, tu carro, tu lote urbano, pero lo rural es un derecho condicionado a que cumpla la función económica social. Y cumplir la función... Los terratenientes, muchos de ellos utilizaban la tierra para hacer tráfico de influencias y jamás cumplían ningún concepto vinculado a función económica social. Claro, y la ley acaparamiento de tierras. Acaparamiento. La reconducción comunitaria dice, vamos a ir a sanear, señores. O sea, aquí son las reglas. Si esta tierra es agrícola, vamos a medir cuánto hay barbecho, de descanso, la área trabajada se llama. Eso cumple la función económica social. Y a eso le doy un crecimiento. Si es propiedad grande empresarial, 30% para que tú crezcas. Este monte te lo dejo 30%. Y si es mediana, 50%. Estás cumpliendo 1000 hectáreas, por decir, te doy 500 más para que tú crezcas, ¿no? Y donde está tu casa cumple la función social, donde está tu barbecho, donde has hecho trabajo, cumple. Si es ganadera, desde el 53 se maneja la carga animal, una cabeza, 5 hectáreas gana. Eso no se ha modificado todavía. Entonces una propiedad ganadera, por decir, estamos hablando de 1000 hectáreas, simplemente sacar la división por 5 hectáreas para una cabeza de ganado. Esa es la carga animal, sigue manteniendo. Pero es a que cumpla la función, así está cumpliendo la función económica social eso, ¿no? Entonces... ¿Y si se va a modificar, en qué términos se modificaría? Ahora no sé. Pero eso va a ser una negociación durísima y con el nuevo gobierno sí. Las reglas de juego las van a volver a poner los de antes. Lamentablemente en la reconducción comunitaria estaban todos los sectores sentados en la mesa, ¿no? Por 5 puntos no salió esa ley en consenso, ¿no? Confeagro tenía sus representantes, Fegabeni tenía sus representantes, ANAPO tenía sus representantes, la CAO tenía sus representantes, todos tenían en la mesa. Y también había un equipo grande que éramos nosotros que venía, yo por ejemplo venía por la CIDOP, por la Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? Entonces venía a la mesa. Entonces ahí por ejemplo uno fue la carga animal.
decían para el Chaco hay que modificar, hay que poner 20 hectáreas para carga animal, bueno, en el Beni hay que mantenerlo nomás las 5, en la Chiquitanía. Era todo un debate, no se pudo llegar y se mantuvo nomás ahí, de que en base a un estudio nuevo se tendría que calcular nuevamente la carga animal, porque ese parámetro está desde el 53, ¿no? Después otro tema ahí que era lo de las personalidades jurídicas, las gobernaciones no daban para los saneamientos, entonces se puso en la ley, si en X tiempo las gobernaciones no te atienden, entonces la presidencia como máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria daba las personalidades jurídicas, pero eso también ha quedado ahora con la autonomía, se ha quedado también claro ya quién da qué, ¿no? El otro era cada qué tiempo se va a revertir las tierras, se va a ir a verificar la función económica social. El sector empresarial. Es un chequeo permanente, ¿no es cierto? Exacto, porque es condicionado para que no lo abandonen la tierra. Quiere decir que la tierra tú no lo estés degradando, desertizando, no lo estés o abandonando. Entonces el Estado tiene que ir a mirar porque necesita alimentación para la población, para la seguridad alimentaria. Entonces ahí, por ejemplo, el sector empresarial planteó 10 años que se verifique, ¿no? Y bueno, los sectores indígenas decían 2, pero ahí estaba, ya se iba a llegar creo que a 5, ¿no? Pero patearon el tablero porque durante la marcha se venía trabajando, porque ellos dijeron, ya vamos a estar ¿por qué vamos a estar en la ley de reconciliación comunitaria? Nos vamos a Sucre, donde están las gran batallas de la Asamblea Constituyente. Entonces abandonaron la mesa y se fueron. Y bueno, ahí la mesa dirigía a Almaraz. Entonces dijo, bueno, ya hasta dónde hemos llegado al acuerdo, ahí nomás que quede 2 años, dijo, ¿no? Ahora he escuchado los planteamientos, nuevamente es 10 años van a modificar, dice, ¿no? Pero eso en este momento están vigentes los 2 años. Los 2 años están vigentes. Una vez que termine de sanear la tierra, las mediadas y las grandes... ¿Y cumplen o se resisten? Hay que verificarlo porque nosotros habíamos priorizado concluir el saneamiento. Y lamentablemente nos bloquearon 18 meses. Este 3 de este mes próximo cumple 19 meses, nos bloquearon los $40 millones del BID que está aprobado. Para el BID está aprobado ese crédito, un crédito totalmente blando, con años de gracia, con porcentajes mínimos. Con intereses mínimos. Intereses mínimos. O sea, querían también ellos que sea Bolivia el primer país que de verdad se terminó este proceso de regularización, de dar seguridad jurídica para potenciar el desarrollo rural, porque es el único país donde iba a terminar. En Latinoamérica íbamos a ser ejemplo, pero lamentablemente ahí nuestra Cámara de Diputados principalmente se quebró la gobernabilidad y no pudieron ponerse de acuerdo en este tema. 18, no, hubo boicot político. O sea, dijeron, puta, no puede, Chiqui Núñez, Eulogio, Lucho, no tienen que terminar, porque eso le puede dar seguramente un rédito que los otros no terminaron. Sido el más grande logro del gobierno de Luis Arce, sin lugar a dudas. Era fatal. Para pasar a la historia. Sí, podemos llegar al 94, fíjate. 18 meses, el bicentenario íbamos a declarar un día feriado nacional. O sea, te paralizaron el trabajo, no te dejaron hacer nada. 600 funcionarios en todo el país. De todo el país quedaron sin contratos, ¿no? Porque el BID siempre, al INRA solo tuvo el INRA 11 millones, es el que el TGN siempre da como contraparte al INRA, pero siempre y su presupuesto del INRA siempre ha sido 150, 160 millones, a ver, ponerle ahí números, ¿no? Siempre los 11 millones para más o menos es para el funcionamiento de la oficina, son 116 funcionarios con ítem, ¿no? El administrador, la ventanilla, ¿no? Pero el saneamiento desde que inició siempre ha sido con créditos, ¿no? De varios organismos, ¿no? En mi gestión necesitas consultores. Sí, y esos son consultores en línea, ¿no? Son consultores en línea. Que cumplen horarios. Cumplen, o sea, para realizar el saneamiento, concluir. Estaba todo dado, o sea, estaba todo calculado para que en el bicentenario, pero se dieron cuenta al parecer y dijeron, bueno, a este hay que bloquear sin motivo. Sin motivo lo bloquearon y lo lograron. No, había una intencionalidad política. Pero también, si te das cuenta, Julio, satisfacción personal también de haber llegado al 94%. En gobiernos neoliberales, te dije, ¿no? De los 10 años avanzaron el 10%.
Yo en 3 años efectivos con recursos avancé el 8% y lo más difícil que dejaron. Durante los gobiernos de Evo se vino sosteniendo el Sí, se ha venido sosteniendo. Ellos, en ese periodo... Entonces te decía, la estructura, fíjate cómo ha cambiado. Del 70-30 los indígenas tienen el 27%, los indígenas, TCOs. 10% son pequeñas propiedades. Y las comunitarias son 18%, pero sumado todo eso, llega casi pues a más de un 50% de las tierras está en manos del sector indígena, originario, campesino, pequeño productor. Estás hablando del 27 más 18 más 10. Eso ha quedado. Y el otro 24% son parques nacionales, son reservas forestales. O sea que la distribución ahora es más equitativa. O sea, es más equitativa, más democrática en el acceso, ¿no? Y estamos al 94%, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que ahí Falta todavía quedó el 6% ha quedado, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y luego te voy a preguntar por cómo hemos llegado hasta aquí, porque el camino para llegar hasta este 94% ha sido un camino muy sacrificado, muy de dolor, duro, ¿no? De luto, de muertes, de masacres. Vamos a la pausa. 9 marchas, ¿no? 9 marchas, hablamos de eso. Continúo conversando con Eulogio Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Te pregunto, Chiqui, a ver, me acuerdo de la marcha por la dignidad de la tierra y el territorio, el 90, y me acuerdo que la figura notable en ese momento se llamaba Marcial Fabricano, que era la primera vez que en el occidente de Bolivia nos enterábamos que había un indio de tierras bajas y que era un líder. Y que llegan a un determinado lugar de la marcha para encontrarse con sus hermanos indígenas de las tierras altas. Y eso fue durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Creo que ese es un punto de inflexión, ¿verdad? Exacto. Y era por la tierra, territorio y dignidad, sí, ¿no? La marcha salió del Beni y llegó a La Paz, ¿no? Porque sí, sus territorios, o sea, como te decía en la reforma agraria, decían selvícolas, salvajes. No estaban reconocidos los territorios, ¿no? Entonces ahí en esa marcha se logró el compromiso del gobierno de Jaime Paz Zamora de que aprobara el convenio 169 de la OIT, que tuvo rango de ley. Ese fue el compromiso. Y también 18 territorios que por decreto donde ellos vivían, sujeto obviamente a regularización después del saneamiento, pero lo reconoció, ¿no? Ese fue un hecho muy importante, 34 pueblos indígenas de tierras bajas, o sea, Chaco Oriente y Amazonía, ¿no? Y se encuentran con los de tierras altas. Así fue. Y desde ahí ya no se desprendieron. Y ese es el resultado de esto que se estaba diciendo. Y ahí se empieza a usar la huipala en tierras altas y en tierras bajas. Claro, ahí se reconocieron. No todos pensaban, ¿no?, que iban a llegar con taparrabos los indígenas, con plumas. Los salvajes. Porque así decía la ley, claro, pues la ley eran los salvajes, los selvícolas, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí marcó un hito, ¿no? En el Parlamento, o sea, fue recibido. Sí, fue histórico. Y a partir de eso, esa fue la primera marcha. La segunda marcha, estamos hablando de la ley agraria, la 1715. 1996, segunda marcha. Gobierno de Gonzalo Sánchez de Gonzalo Sánchez Lozada, con el llamero solitario que le decían vicepresidente, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas. Él fue a Samaipata, en esa marcha ahí firmó. Ya. Él lo firmó, la reconciliación, no se animó Goni, porque ahí ya se estaba reconociendo las TCOs. Ahí daba vueltas Miguel Urioste, me acuerdo. Sí, en esa época, ¿no? Sí. En esa época habían... Fundación Tierra. Fundación Tierra, bueno, CIPCA, CEGIS, ya estaban, ¿no? Que han contribuido mucho en el asesoramiento y en el acompañamiento. Bárbaro, ¿no? Eso hay que reconocer, ¿no? CEDLA, Solón. Todos ellos. De la Pastoral Social de Tierra. También. Carmen Almendra, creo que me acuerdo. O sea, un equipo realmente que se la jugó, ¿no? Sí, la Pastoral Social de la Iglesia Católica fue muy importante. Muy importante. Sí. Unitas,
con claro, Choquehuanca. Cuando Unitas era de izquierda nacional, ahora ya no se suma. Cuando estaba ahí Choquehuanca. Choquehuanca, programa Nina de formación política, ¿no? De líderes los dos. en tierras. Entonces, esa de ahí viene Choquehuanca. Choquehuanca viene de las ONGs, no del sindicato. De ahí viene. De esa época viene, ¿no? Y después vino, estamos hablando de la segunda marcha 2006, sí, para aprobar esto, porque había intervenido y no pasaba nada, y era una inseguridad total, digamos, ¿no? Después resulta, se aprueba la ley y no pasa nada, te cuento, con la reglamentación. Estaban sacando un decreto barraquero para reconocer las barracas. Una ley sin reglamentación es un saludo a la bandera. Claro, entonces ahí sacaron uno y tuvo que venir una segunda marcha. Estamos hablando del 96, el 2000, la tercera marcha, para lograr hacer anular el decreto barraquero que decía todas las barracas se regulariza derecho, digamos, 100.000, 200.000 hectáreas en la Amazonía. Esa marcha llegó hasta Montero nomás y se llegó a negociar ahí. Y después ya vino la cuarta marcha, 2002. Ahí quien les habla ya participaste. Participó ya. Se llama para la constituyente, para la Asamblea Constituyente. Mayo del 2002. Exacto, sí. 2002. Esa sí. es la cuarta marcha que llegó. Claro, obviamente venía con su... Y a partir de ahí participaste en todas las que vinieron. De ahí ya participé en el 2002 y después el 2006 por la reconducción comunitaria, en la quinta marcha ya, ¿no? En esas dos participé. Esa fue determinante, ¿no? Fue una escuela que me marcó la vida, ¿no? Porque realmente una cosa es vivirlo, ¿no? O sea, uno que siempre... Fíjate que una marcha, hemos salido de Santa Cruz, por decir, para la... de 250 y llegar aquí a La Paz 5.000, ¿no? Y además ver niños, mujeres sufrir hambre, lluvia, carpas. Me acuerdo que para la ley de reconducción comunitaria, no recuerdo si era para la constituyente acá en Patacamaya, un frío. ¿Cómo no? Estábamos ahí con Leonardo Tamburini, estaba también Almaraz en Patacamaya. Ahí acampó la marcha. No te miento, la fogata no dio. O sea, ¿cómo dormían? No íbamos a morir. No podían dormir por el frío. Camping, pero no podíamos. El hotel 1000 estrellas que le llamaban, ¿no? Miraban al cielo y estaban las 1000 estrellas ahí. Y tuvimos que, más de la medianoche, tocar a las casas y entrarnos a las casas, porque no se podía. Sí, era un frío. Podían terrible. Perecer de hipotermia fácilmente. Exacto, era grave, ¿no? Terrible. Pero esas dos marchas participé plenamente y además elaborando, ¿no? En la Asamblea Constituyente también se lo ha elaborado en el camino, la propuesta de nueva constitución, y la de reconducción comunitaria en el camino también se lo fue elaborando, se llegó acá, la universidad de acá realmente nos cobijó en el coliseo que tenían. De la Universidad Mayor de San Andrés. Realmente hay un papel muy importante. Y no se iba a ir la marcha mientras no se apruebe la ley de reconducción comunitaria, ¿no? Y bueno, ahí en la asamblea, en el parlamento que era, ¿no? Se logró, con algunos suplentes que llegaron, hicieron mayoría, se aprobó la ley de reconducción comunitaria. Y en toda la construcción de este proceso veo en esta nota que hizo Gerson Rivero en este libro que hicimos el año 2010 con La Razón, dice, referéndum contra el latifundio, solo 5.000 hectáreas. Claro, ese fue, ¿te acuerdas de que se sometió a referéndum junto a la Constitución? Mismo, claro. Se dijo, digamos, ¿es 10.000 o 5.000? 5.000 ganó con el 86%. Así fue. Se dijo de que el tamaño es 5.000, ¿no? Sí, exactamente. 5.000. Lamentablemente ahora las sentencias del Tribunal Constitucional lo están perforando eso, ¿no? Hablemos puntualmente de unos personajes que incomodan a unos y otros, que se llaman hoy día interculturales y que antes eran los colonizadores, y que se los acusa de estar metidos con el narcotráfico y de querer empujar la frontera agrícola hasta niveles absolutamente inaceptables desde el punto de vista de la defensa del ecosistema, del medio ambiente, etc. ¿Qué rol están jugando en este momento, en todo este proceso, esos interculturales que además tienen una representatividad política que ha sido importante en estos últimos 20 años?
Y recordar a Julio, ellos, bueno, son parte del pacto de unidad que Exacto. construyó la asamblea, el nuevo texto, ¿no? En el pacto de unidad, ¿te acuerdas? Eran 5 confederaciones grandes, ¿no? SIDOP, que aglutinaba a los 34 pueblos indígenas de Chaco, Oriente y Amazonía, CONAMAC, ¿no? Exacto. Principalmente Altiplano y Valles, Campesinos, la Confederación de Campesinos, Confederación de Mujeres y lo que llamaban los colonizadores. Con la nueva constitución ya se puso interculturales, ¿no? La confederación. Esas 5 eran. Por abajo obviamente estaba el movimiento Sin Tierra, que era parte del bloque Oriente. Exacto. Y estaba el bloque Oriente, el Bocinac también del norte amazónico, que es un bloque de estas organizaciones que empujaron, ¿no? Fue una alianza estratégica, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, el bloque Oriente nace con la marcha para la Asamblea Constituyente. Ellos han liderado. Sí. José Bailaba, Marisol Solano, o sea, esos líderes de alto vuelo, yo diría, ¿no? Pedro Nuni, de Mojeños. Grandes dirigentes. Grandes dirigentes, o sea, sí. Bienvenido Sacu. Bienvenido Sacu, sí, realmente, o sea, eran maestros, ¿no? O sea, gente muy impecable, ¿no? Ellos movieron el tablero para la Asamblea Constituyente. Cuando pasábamos por algún pueblo, están locos marchando, ya tenemos una república que se ha creado, 2025, ¿qué están pidiendo ahí? Asamblea Constituyente refundacional profunda, ¿te acuerdas? Sí. Pleni no sé qué, ¿no? Entonces criticaban, pero fíjese que eso desembocó en la Asamblea Constituyente un nuevo texto y dio nacimiento al Estado plurinacional. Así es. Que siempre cuando quieren entrar otros gobiernos de derecha dicen vamos a volver a la república. No sé si será tan Pero además sencillo no hemos eso. Dejado de ser república según la nueva Constitución. Claro. Solo que la lógica estatal es otra. Claro. Y claro, el Estado plurinacional pues claramente reconoce a las nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? A esa diversidad que la república pues a veces era excluyente, monocultural y discriminador, digamos, ¿no? Y eso se trató de racista, racista, exacto. Básicamente racista. Sí. Entonces, ahí los interculturales, bueno, han jugado un rol, son parte del pacto de unidad, ¿no? Y a veces yo veo, Julio, que se lo estigmatiza demasiado, porque ellos vienen del Instituto de Colonización, claro, de la Reforma de la Ley 53, exacto, donde han sido esos asentamientos dirigidos. San Julián, Yapacaní, El Chapare, ¿no? Yucumo en el Beni y Norte de La Paz. Esos son los asentamientos de la Reforma Agraria del Instituto Nacional de Colonización. Eran asentamientos dirigidos, y bueno, otros ya al contorno de ellos aparecieron espontáneos, ¿no? Pero vienen de eso, o sea, vienen de labrar la tierra, tienen una visión un poco distinta a lo de los indígenas, por ejemplo, que es la tierra comunal, que la forma de producir es muy distinto, ¿no? Se lo estigmatiza mucho porque alguna vez a mí me han preguntado, ya, avasallamiento. Yo le dije en algún momento, el INRA tiene la información. Van a encontrar avasalladores pequeños, medianos, empresariales y hasta extranjeros. Y ahora crucemos el dato con el Yo Participo, que ahora es que tiene el órgano electoral para saber si son militantes de qué. Vamos a encontrar de todas las fuerzas políticas. No solo del MAS. No solo del MAS. O sea, a veces eso se estigmatiza y no se dice cuando es de un gremio, todo eso. Yo estoy diciendo y lo vuelvo a repetir. Hay avasallamientos de pequeños, de medianos y de empresariales. Y inclusive y viene de larga data, viene desde el 2013 cuando los índices eran fatales y sacaron ahí una ley, el MAS tenía 2/3, inclusive la oposición que era minoritaria han votado en consenso esa ley contra el tráfico y avasallamiento, la ley 477, 2013, Julio. Pero lamentablemente no se aplicó y es algo que va creciendo y llega un momento ya, ha sido complicado. Ha sido el presidente Lucho el único que se ha animado a hacer 60 desalojos, 60 personas fueron aprehendidos, pero eso ya no depende del Ejecutivo si eso
ya depende de la fiscalía, de la policía, del juez agroambiental, del juez en materia penal, si es que han continuado las investigaciones. Pero los desalojos se hicieron. Es un tema pendiente, reitero, vas a encontrar de todas las fuerzas políticas, si quieres mirarlo por ese lado, ¿no? a quién pertenecen y de qué tipo de propiedades son. Vas a encontrar de todo. Entonces es un tema pendiente que se tendrá que encarar, pero lamentablemente entre 2013 tenemos que ser autocríticos, hasta el 2019 se dejó, no se aplicó esa ley. Me acuerdo que esa ley, digamos, era, en esa época estaba presidenta de la Cámara de Diputados Betty Tejada, y ella hizo que dirigiera esa, y aprobaron en consenso. Es una ley draconiana, te cuento, pero lamentablemente cuando tú no lo aplicas, y todo el mundo se lava las manos. INRA, ya. Titulado, si está titulado el 94%, la autoridad competente se llama juez agroambiental. INRA no tiene competencia. El propietario privado, si tiene su título, tiene que ir ante el juez. Y interviene el fiscal, la fiscalía y el juez agroambiental, y puede intervenir también el juez en materia penal, el ordinario. O sea, el INRA, le van a pedir al INRA, señor INRA, deme en 48 horas de quién es este predio. Aquí está, señor, se lo doy. Tengo digitalizado, tengo capacidad ahorita de responder. Pero no es el INRA. El INRA solo tiene competencia en avasallamiento y tráfico cuando está saneando. Y ya te dije, nos falta 6% sanear. Ahí el INRA tiene competencia. Y otro en las tierras fiscales disponibles. Pero en las tituladas, Julio, la ley dice que los jueces agroambientales son los competentes. El INRA ya no tiene competencia. El INRA no tiene competencia. O se entra a un área protegida. INRA no tiene competencia. Hay una autoridad que está administrando. Hay parques departamentales, o sea, áreas protegidas. ¿Quién es competente? Gobernaciones, que no se laven las manos. Hay también áreas protegidas forestales municipales, como Bajo Paraguá. Bajo Paraguá, la autoridad competente se llama Gobierno Autónomo Municipal. Y cuando son manchas urbanas, antes era rural, ahora son manchas urbanas, las autoridades competentes se llaman Gobiernos Autónomos Municipales. No tienen que lavarse las manos, pero se lavan las manos. O sea, no sé, Mayasa. Todos los muertos al INRA. No, INRA, claro. Está saneando INRA. Ya, pues por favor, solo el INRA tiene en los procesos que están en curso 6% y tierras fiscales disponibles, nada más. En los otros, o sea, si es área forestal, la ABT administra eso, ¿no? Si son parques nacionales, CERNAS, ¿no? Y si son departamentales, la municipal, los departamentos, las gobernaciones, pero todavía no se lavan las manos. O sea, cuando toca este tema, yo no saben de la ley, pues. Exacto. Claro. Bueno, entonces, finalmente sobre el tema, ¿cómo es hoy día la composición de la tierra, la propiedad? Eso ha cambiado radicalmente. ¿Qué son tierras o territorios comunitarios de origen? ¿Qué son predios privados, etcétera, etcétera? ¿Qué son tierras fiscales? Explícanos todo ese mapa, por favor, para tenerlo claro. Correcto. ¿Qué ha significado lograr ese 94% de saneamiento en estos últimos 20 años? Uno, que ha cambiado la estructura de la tierra radicalmente. Ya no se puede decir Bolivia, ya como el 53 era netamente latifundiario. Ha cambiado radicalmente por la estructura que he mencionado. Y además tenemos un sistema mixto, está en la Constitución, de propiedad agraria. Una dice que es el tipo de propiedad individual, que muchos países lo individualizaron y tenemos millones de sin tierra en Brasil, mapuche en tierra, el mercado se los comió. En Chile. En Chile se los comió. En Bolivia no va a ocurrir eso, porque tenemos un sistema mixto. Reconoce lo individual privado, la pequeña propiedad, la mediana y la empresarial. Eso se vende, se compra, se hipoteca. Y tenemos la otra, dice la colectiva. Y en la colectiva está el territorio indígena y la tierra comunal. Acá en el altiplano hay algunos individuales, son las parcelas. Esta zona de acá, pastoreo común. Listo. Eso, la colectiva, es imprescriptible, irreversible, inalienable, de por vida.
Inembargable. No se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede dividir y el Estado no puede revertir. En la pequeña también no se puede revertir, pero se vende la pequeña. Se puede vender la pequeña. Puede ser objeto de transacción comercial. Comercial, pero no se hipoteca y no se divide también. La pequeña tiene salvaguarda. La mediana y la grande tiene que cumplir la función económica social. Si no cumple, el Estado cada 2 años, ahora han dicho que van a cambiar a 10 años, digamos, ¿no? El nuevo gobierno que entre, los dos creo que han coincidido ahí, 10 años ya. Pero en 10 años igual se revisará quiénes están trabajando la tierra. Ahora, en 10 años pueden hacer barbaridades, ¿eh? ¿Hay un riesgo o no? La Constitución dice para adquirir y mantener la propiedad agraria rural, dice, debe cumplir la función social, a esto que te decía, la pequeña, la comunal, y la mediana empresarial, función económica social. Debe, dice. Fíjate, para adquirir y conservar, tiene que trabajar la tierra de manera sostenible, ¿no? Tiene que generar ingresos, tiene que generar tecnología. Si no, eso se revisa, ¿no? Entonces, ahí a veces uno puede decir, pero la Constitución no me está diciendo, digamos, la ley ya dice 2 años, o le han puesto. Pareciera que si yo tengo una propiedad mediana y grande y es empresarial, no creo que, digamos, de pronto lo abandoné, te abandonaste. O, no sé, lo has envenenado todo, lo has degradado, se ha hecho desierto. No creo, porque tú la propiedad lo querés trabajar, estás produciendo carne con ganadería, si es ganadera la propiedad, si es agrícola, estás sembrando invierno, verano, estás generando, ¿no? Entonces pareciera que el cumplimiento de la función económica social y la función social es permanente. Así uno puede interpretar. O sea, se ha aplicado nomás esto de la función económica social, que traducido a una frase más universal es: la tierra es de quien la trabaja. Exacto, viene viene, ¿te acuerdas? La reforma agraria de México viene, de allá se inspira nuestra reforma agraria boliviana. La tierra es de quien la trabaja, y acá en Bolivia se la puso también, ahora actual, en el contexto actual, de manera sostenible. No le esté degradando también, pues echándole veneno, ¿no? O si las pendientes son altas, no lo esté deforestando, porque va a haber erosión eólica, hídrica, ¿no? O a las orillas de los ríos dejarle los 50 o 100 metros que corresponde sin tocar, porque lo tocas, eso se va a erosionar, ¿no? Entonces, de manera sostenible también ahora, ¿no? En el contexto actual de crisis climática. Entonces, Julio, creo que la estructura ha cambiado. No olvidemos, 27%. Es el logro objetivo más importante de estos últimos 20 años. 20 años. Yo creo que eso es algo que... Y no se si está alguien quisiera tocar, Julio, no sé, gobierno que venga, no sé, tendría que, no sé, cambiar la Constitución, porque está en la Constitución, y cambiar las leyes y, bueno, decir, señores, aquí se acabó la propiedad colectiva. Y te dije que el 27% es colectiva saneado. El 18% es comunal. Eso suma el 45%. 45%. Eso, o sea, está ya saneado. Solo falta el 6% nomás, ¿no? Y del 6% están las diferentes formas de propiedad. Entonces te decía ahí 2 tipos de propiedad. La individual, en la individual está la pequeña individual, la empresarial y la mediana, ¿no? Ahí está. Te dije la empresarial y la mediana, 16%. La pequeña, 10%. 16 más 10, 26% individual. Y el otro... 45, 71 en total. Exacto. Y el saldo que queda es tierra, son parques nacionales, patrimonio del Estado. Claro. Son nuestros parques Madidi, no el Mercado, áreas protegidas, ¿no? Esos son. O sea, había un cambio radical. Ahora, otro dato, fíjate. En la reforma agraria del 53, 10% de las mujeres tenían acceso a la tierra. Eso es muy importante. Hoy, ¿verdad? 45%, con aplicación de la ley 1715 y la Constitución, que dice se tiene que aplicar la política de equidad de género en la titulación de la tierra y la distribución.
45%. No hay un dato que me muestre en Latinoamérica y el Caribe ese dato. Yo quisiera que me muestren 2 datos cualitativos en la reforma agraria boliviana. ¿Qué porcentaje de las tierras rurales están titulados en nombre de las mujeres? Bolivia, número 1, 45%, señores, al 94%, ¿no? Otro dato, pueblos indígenas. En Latinoamérica y el Caribe existen pueblos indígenas. De su área rural, ¿tendrán el 27% titulado como territorios indígenas? No lo tienen. No es comparable. Entonces... Estamos a la vanguardia. Estamos. Bueno, ahora... Como país. Como país creo que es muy valorado. Tuve la oportunidad de estar en un encuentro de la CELAC y la FAO en Chile, mostrando estos datos, ¿no? Los otros países... Han debido quedar bastante sorprendidos. Sí, sorprendidos, ¿no? Les gustó la información, cómo han hecho, han pedido. Ellos sí tenemos que ser conscientes, ellos sí nos ganan, pese a que tienen menos, los pequeños tienen menos espacio, los indígenas, pero en la agricultura, en los huertos familiares, claro, la utilización productiva de la tierra sostenible, ahí sí nos aventajan, porque ellos sí tienen ya su mercado asegurado, están transformando, el pequeño productor tiene investigación, tiene comercialización, tiene transformación, tiene marca. O sea, ahí sí estamos todavía un reto. Ya hemos logrado el acceso, ahora viene la productividad. En la distribución estamos mejor, pero no en la utilización. Exacto, productiva de la tierra. La productividad, ¿no? Ahí está faltando a ese 27% ponerle el componente económico, lo que se llama la gestión territorial, o la Casa Grande, el plan de la Casa Grande, que le llaman plan de vida, que le llaman los pueblos indígenas. Ahí municipios, gobernaciones y nivel central del Estado, lo que se llama la economía plural, la economía comunitaria, está en nuestra Constitución. Eso falta potenciar. Es un reto que tenemos. Porque tenemos que mirar en función a la tenencia de la tierra para apoyar el desarrollo rural. Pareciera que seguimos pensando esa estructura de 70-30 que te decía. Nada que ver. Ahora las mujeres son propietarias de la tierra, entonces tiene programas para las mujeres, para que produzcan, comercialicen su tierra, para los pueblos indígenas, para su TCO, plan de gestión, o sea, sin cambiarle sus formas tradicionales de producción, puedes inundar de cacao, de majo, de café, de azaí, de castaña, de peces, de miel, de meliponas, pueden inundar en el país. Está faltando nomás esa potenciar. Última pregunta, se nos va el tiempo. Esto se ha generado producto de un gran compromiso y de un gran sacrificio del pueblo boliviano, sobre todo del pueblo indígena, del pueblo campesino. Hay un hecho histórico que se llama la masacre de Pananti. Y hablábamos entonces de servidumbre, de esclavos en Bolivia, y un cura, el cardenal Julio Terrazas, dijo: ¿dónde están los esclavos? Muéstrenmelos, como diciéndonos mentirosos, no nos están diciendo la verdad. Ese pequeño episodio de la historia, de la construcción de todo este asunto vinculado a la tierra y el territorio, ¿qué ha significado en tu experiencia militante, activista y como profesional, como hombre que ha contribuido a que esto vaya a suceder y que estemos a nada de terminar el saneamiento de tierras en Bolivia? Ese conjunto de marchistas y técnicos que nos llamábamos en la Asamblea Constituyente, en la marcha por la Asamblea Constituyente, creo que tuvimos la oportunidad de escribirlo, ¿no? Porque en la marcha se vino escribiendo el nuevo texto constitucional, que luego el Pacto de Unidad lo presentó en Sucre, en la Asamblea. Y ahí pusimos una disposición: incumplimiento de la función económica social es aquel predio, aunque tenga millones de inversiones, significa la servidumbre, semiesclavitud, no constituye en FES y es sujeto a reversión. Bueno, en mi experiencia de mi gestión, un caso concreto, hemos hecho justicia. Se llama Tunitas. Más de 2.000 hectáreas antes que se llamaba municipio de Gutiérrez, ahora es la autonomía Queremba y Ambaé.
con Defensor del Pueblo, con Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Justicia, con Viceministerio de Tierra, INRA a la cabeza, hemos ido a verificar, se encontró servidumbre, familias. Estaban sus cementerios ahí, lamentablemente en la anterior gestión se le pasó, parece, verificar eso y se verificó y se ha ido hasta las últimas instancias. Han apelado al Tribunal Agroambiental y se ganó. Y te cuento que en las próximas semanas, hace 3-4 meses he ido a entregar en un acto simbólico de mucha trascendencia, ¿no? Estaban todos los pueblos indígenas, la resolución de dotación. Y bueno, acaba de firmarlo también el presidente, el título. Se va a ir a entregar ese título a esas 12 familias guaraníes en condiciones de semi-esclavitud, ¿no? Con sus hijos, con sus mujeres, en una propiedad. Se ha revertido 100% esa propiedad. Ese es un hecho, está en nuestra Constitución, tendrán que borrarlo, ¿no? O en la ley de reconducción también, en la cuarta marcha que te dije, ¿no? Que veníamos, también lo hemos plasmado ahí, está. De que si alguna propiedad rural tiene en condiciones de esclavitud, semi-esclavitud, servidumbre, ¿no? Cuestiones análogas a la esclavitud, no cumple la función económica. Claro. Y eso hemos demostrado. Bueno, es una experiencia muy concreta, ¿no? En mi gestión, para dar una señal. Y en derecho, sin abusar, ¿no? En derecho se ha notificado, hemos ido a verificar, no hemos asegurado que vamos muchas instituciones, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? Que se ha logrado, digamos, en nuestro marco constitucional están garantizados los derechos territoriales de indígenas, originarios, campesinos, pero también de los privados, porque tenemos una economía mixta, donde reconoce la economía privada, la estatal estratégica, la cooperativa y la comunitaria. Tenemos una justicia también, en el marco constitucional se respeta la justicia ordinaria, pero los pueblos indígenas también tienen derecho está el pluralismo jurídico, sí. La justicia, ¿no? Está también la democracia intercultural. Eso no hay retro desde mi punto de vista. En la democracia intercultural se ha incorporado la participativa que siempre teníamos, no, la representativa, ciudadano un voto, ya eso, ¿no? Listo, está ahí. Está también la directa y participativa, donde se reconoce, digamos, el revocatorio, asamblea constituyente, todo eso. Y está la comunitaria, la democracia comunitaria, que es a través de normas y procedimientos propios, eligen a sus representantes, por ejemplo, en las gobernaciones como asambleístas o en las autonomías, en los autogobiernos, también ya no hay mediación del partido, sino es a través de normas, ¿no? Esos son los avances, grandes retos. Cuando uno se mide en un contexto internacional, a veces nuestros hermanos tienen que subir la autoestima, los bolivianos tenemos que subirla. Lo hemos hecho en paz. En Reforma Agraria de 53 fue con violencia, ¿no? Y ojalá no se repita. Ojalá tengamos siempre la capacidad, los bolivianos y bolivianas, respetemos el pluralismo ya ideológico, ya se respeta, señores, pero tiene que haber capacidad de debate de ideas, no de agresividad, no de violencia, ¿no? Se puede debatir al que piensa distinto. Debatamos Estado plurinacional, pluralismo, economía plural, debatamos tierra-territorio, ahí está. Bien. Gracias, Chiqui, nos has dado una linda lección muy ilustrativa de lo que es el Estado plurinacional a partir de la construcción de este proceso de saneamiento de tierras que es histórico para Bolivia. Gracias por su atención, estamos luego en otros días con Cable a Tierra. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.